El 7 de agosto del año 2021 se nos fue el entrañable artista marcial y actor Bradley Alan James, a quien ya le dediqué un video y te lo voy a dejar al final de este por si aún no lo miraste. Lamentablemente, agosto lo volvió a hacer. Esta vez, el 19 de agosto del 2021, se nos fue una de las leyendas de las artes marciales más queridas del mundo marcial y del cine. El legendario actor y artista marcial Sonny Chiba, eternamente recordado por sus interpretaciones en películas de samurái, era por mérito y derecho la contrapartida de Bruce Lee en el cine japonés. Recordado principalmente por las nuevas generaciones, que lo conocieron ahora por sus apariciones en las películas Rápido y Furioso Desafío en Tokio, interpretando al líder de la Yakuza y tío de uno de los protagonistas principales, o en su rol protagónico de la película Kill Bill Volumen 2, interpretando al histórico samurái Hattori Hanzo. Y qué decirte de que también encarnó en la pantalla a quien alguna vez fue su maestro de karate Kyokushin, Masutazu Oyama. Chiba, como artista marcial, ostentaba 6 cinturones negros. Era cuarto dan en Bushinkan, Karate Do Goju-Ryu era segundo dan, también era segundo dan en Judo, primer dan en Kendo, primer dan en Shorinji Kempo y tenía un cuarto dan en Karate Kyokushin. Además de esto, fue el fundador del Club de Acción de Japón, la JAC. Esta organización tiene como objetivo desarrollar y elevar el nivel de las técnicas de artes marciales y las secuencias utilizadas en el cine y la televisión japonesa. Sonny Chiba murió el 19 de agosto del año 2021 tras sufrir complicaciones luego de contraer COVID-19. Se encontraba internado en un hospital de la ciudad de Kimitsu. Tenía 82 años. Shinichi Chiba nació en Fukuoka, Kimitsu, el 23 de enero del año 1939. Más conocido como Sonny Chiba, fue un artista marcial y condecorado actor japonés. Fue uno de los primeros actores del cine de artes marciales en alcanzar fama, primero en Japón y más tarde internacionalmente. Una de sus últimas actuaciones magistrales, de hecho, fue en la película de Tarantino, Kill Bill Volumen 2, interpretando al eternamente conocido samurái Hanzo Hattori. Nacido como Sadajo Maeda en Fukuoka, Japón, fue el tercero de 6 hijos de la familia de un piloto de pruebas militares. Cuando era niño manifestó interés tanto en el teatro como en la gimnasia, y fue lo suficientemente serio y dedicado en esto último como para ganarse un lugar en el equipo olímpico japonés en los últimos años ya de su adolescencia, hasta que debió retirarse debido a una lesión en la espalda. Mientras era estudiante universitario, se interesó por aprender artes marciales. Comenzó sus entrenamientos de artes marciales, como era de esperar en Japón, en una escuela de karate. Esta escuela era de Kyokushin Karate, y el maestro en cuestión era nada más ni nada menos que su fundador, el reconocido maestro Masutazu Masoyama, a quien, como ya te comenté en la introducción, tiempo más tarde retrató en una trilogía de películas, lo que le condujo a convertirse en cinturón negro primer dan en este estilo el 15 de octubre del año 1965. Obtuvo luego su cuarto dan el 20 de enero del año 1984. Alrededor del año 1960, y esto es porque las fechas son inciertas, ya que es posible que haya tenido apariciones televisivas en su haber ya desde 1959, fue descubierto en una búsqueda de talentos llamada New Face por el estudio de películas Toei, y comenzó su carrera en la pantalla poco después como Shinichi Chiba. Su carrera como actor dio comienzo en la televisión protagonizando 2 shows de superhéroes de Tokusatsu, primero reemplazando a Susumu Wajima como personaje principal de Kotaru Ram y posteriormente en la segunda mitad de la serie. Su debut en el cine y primer papel protagónico fue en las películas de ciencia ficción de 1961, Invasión de los Hombres de Neptuno. Durante la siguiente década fue contratado principalmente en películas de suspenso. También adoptó el nombre inglés Sonny Chiba,
en un principio, debido a su asociación con una campaña publicitaria de Toyota para un auto llamado Sunny. Su proyecto posterior incluye trabajos como en Tren Bala del año 1975, Guerreros de Karate del año 1976, Doberman Cop del 77 y El Asesino de 1977. Su fama en Japón se mantuvo constantemente durante los años 80 y 90. Cuando tenía 50 años, volvió a trabajar bajo el nombre de Shinichi Chiba, cuando lo hizo como coreógrafo de escenas de artes marciales. Chiba ha protagonizado más de 125 películas de Toei Studios y ha ganado numerosos premios en Japón por su actuación. En noviembre del 2007, anunció el retiro del nombre artístico Shinichi Chiba y ahora sería conocido en Japón como JJ Sonny Chiba. Sonny Chiba tiene un hermano menor, Jiro Yabuki, conocido como Jiro Chiba, quien fue también actor. En el año 1972 se casó con su primera esposa, con la que tuvo una hija, quien fue actriz, Yuri Manase. Se divorció en el 94 y en el 96 se volvió a casar con Tamami, con quien tuvo 2 hijos, los 2 actores también, Makenyu y el segundo hijo, Gordon Maeda. Sonny Chiba ha dejado un legado en las artes marciales y en el cine. Murió el 19 de agosto del año 2021 a los 82 años de edad tras sufrir complicaciones luego de contraer COVID-19. Sin embargo, podemos decir que se nos fue físicamente, pero no sin antes dejarnos un legado plasmado en cada una de sus películas de artes marciales. El maestro Sonny Chiba fue, y sin lugar a discusión, una de las personas y personalidades más relevantes para el mundo de las artes marciales del siglo XX y XXI. Muchos practicantes de artes marciales modernos quizás no lo sepan, pero la razón por la que tú pudiste conocer y ahora entrenas artes marciales orientales fueron estos grandes hombres que abrieron y mostraron al mundo a través del cine, las películas, el maravilloso mundo de las artes marciales. Hoy, el mundo de las artes marciales despide a esta gran figura relevante diciendo simplemente: Maestro Sonny Chiba, a donde quiera que esté, gracias.